noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a todos. Hasta bien en las pantallas de Vía X. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos cada noche. Marcelo, Robertico, muy buenas noches, amigos míos. Gusto saludarlos. Amplio debate hay respecto de qué es lo que mueve al mundo. ¿Será la ambición? Otros dicen, no, es el amor lo que mueve al mundo. Podemos debatirlo, pero yo creo, en lo personal, que es la pasión. Hoy despedimos a uno que se movió por pasión, que hizo de los libros su pasión, de las letras su pasión. Antonio Skármeta nos ha dejado a los 83 años, un hombre querido, recordado, admirado, que potenció las letras hacia las nuevas generaciones, que abrazó las letras con toda su fuerza. Y mira lo que es la vida y los extraños recovecos por los que nos lleva. Nosotros hace mucho tiempo queríamos tener en este estudio al invitado que voy a presentar a continuación. Uno, porque lo mueve la pasión. La pasión por la literatura, por los libros, pero también la pasión por el equipo de sus amores, la U. Sí, pues, señoras y señores, hoy recibimos en este estudio al tremendo Francisco Pancho Muat. ¡El aplauso! Es un Pancho, 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 Pancho Muat. ¿Cómo está, don Pancho Muat? Gusto saludarlo. Bienvenido. Nada, un gusto, gracias por la invitación. Estoy muy contento de que hayas venido y que loca es la vida. En el día del adiós de Antonio Skármeta, tenemos a Pancho Muat en el estudio. La verdad es que una enorme alegría. Tú tuviste un taller incluso con él. Sus letras están escritas en un prólogo de uno de tus libros. Sí, ¿Cómo estás? Él escribió el epílogo de Cosas del Fútbol, que fue el primer libro que publiqué el año 89. Mira. El año en que fui parte de un taller en el Goethe, éramos 12 escritores, 6 mujeres y 6 hombres. Mira. Menores de 30 era el requisito para postular. Y así conocí a Antonio y gracias a haber conocido a Skármeta, también pude hacer amistad y trabajar amistad, por ejemplo, con Juan Villoro, con quien había estado Antonio en Alemania. Juan Villoro, un gran escritor mexicano que fue una especie de agregado cultural en Berlín. Sí. Ahí conoció a Antonio y entonces el vínculo, el puente entre Antonio y Villoro hizo que hasta el día de hoy, y de hecho hoy a la primera persona a la que le conté lo de Antonio fue a Juan, que ya sabía por la esposa de Antonio que lo que estaba pasando. Al cielo, a donde esté, nuestro abrazo respetuoso y cariñoso, a su familia también, por supuesto, que los acompañamos en este momento en que las letras están tristes en Chile. Dicen que Antonio Skármeta era de la U. ¿Hay evidencia científica que pruebe aquello, Pancho? Estudió en la Chile. Estudió en la Chile, sí. Estudió en la Chile y yo creo que había un vínculo con ese espíritu republicano y laico, sí, muy potente y muy poderoso. No tengo recuerdo de grandes conversaciones futboleras en donde la U estuviera en el centro con Antonio. Ya. Pero sí que amaba el fútbol tanto como la hípica. Mira. Y que siempre vio con muy buenos ojos el vínculo entre literatura y fútbol. Perfecto. Uno podrá ser fanático de sus invitados, pero de lo que no se salva nadie es de la música de tensión. Luces de tensión. Pancho Muat, un paso adelante, por favor. Te escucho en la radio Los Tenores, te escucho con Aldo y Piedad en la mañana, en Entre Líneas. Me encanta tu pega, pero te quiero hacer una sola pregunta. ¿De qué no quieres hablar esta noche? Piénsalo muy bien, juégate bien ese comodín, porque es ese tema que te pudre, te cabrea, te tiene aburrido, te hace preguntarte, ¿para qué vine a este programa? ¿Te puedo contestar ya? Por favor. Espero que no me pregunten nada sobre la crisis de seguridad que hay en Chile, digamos, y que nos tiene a todos tan complicados, nosotros tan perturbados, tan desconfiados, tan alterados. Perfecto. Espero que no hablemos de eso, tema trillado, que suele tratarse mal y que suele además contaminar las sobremesas familiares. Sí, claro. Los espacios de trabajo, la vida en los espacios públicos. También. Así que nada. Perfecto. De seguridad ciudadana, ¿cierto? Y otros menesteres esta noche. Gracias, descansen. Bienvenido, Pancho Muat. A todos, estar bien. Adelante, por favor, toma asiento donde guste. El sillón siempre ha sido blanco, pero hoy día lo teñimos azul para ti. Blanco. Y yo soy colocolino, sí. Sí. ¿Y esto aquí Y el león también siempre ha estado, es una cosa, coincidencia a la vida. ¿Así estamos bien? Sí, impecable, como tú queráis. Bienvenido al programa, Pancho. Está promocionando este libro. Se llama Soy de la U. Ser de la U. Perdón, Ser de la U. Ser de la U.
¿Cómo explicar un sentimiento? Dice en la contraportada. Quiero continuar viviendo esta pasión indescifrable, misteriosa, hasta el último suspiro, dice el narrador de este libro. Pancho, ser de la U. ¿Cuántas veces, que se nos cayó uno, No. ¿Cuántas veces has visto el gol de Junior Fernández que lo salvó de ir a la B? 40. 40 veces. 42, 45, quizás 50. ¿Es el gol que más ha celebrado la U? No, No. pero es el más inesperado, el más loco. Del último tiempo, el más desaforado, el que nunca pensamos que iba a ocurrir. El que habría escrito la historia de otra forma si no hubiera ocurrido. El que nos hizo incluso desconfiar en algún minuto. Mira. ¿Cómo puedes dar vuelta a un partido en 7 minutos que te tenía enterrado después de una campaña en donde la U se pasó una cantidad de partidos increíbles sin meter un gol, perdiendo así pero sostenidamente? Loco, un gol por supuesto que siempre va a estar en el recuerdo, porque después uno lo investigó, lo estudió, fue llevado a los tribunales incluso del deporte internacionales, claro, para que se advirtiera si había algo raro. Y no hubo algo raro, fue de verdad un milagro. Y hay una foto preciosa que está contenida en ese libro de Sebastián Oria, en donde no está Junior, pero sí está el Cachila Arias, y está el Rocky González. Ahí está, esa imagen. Esa es la foto. ¿Por qué esta foto es tan relevante, tan importante? Es muy linda, ¿sabéis por qué? Porque expresa algo que uno extraña, creo, en el juego, y que a veces ya no se advierte con tanta frecuencia, que es el fervor, el amor a la camiseta y el honor deportivo. El honor deportivo. Entre tanta conversación en torno a la plata, a veces los reportes que hacemos, incluso los que somos parte de programas donde el fútbol está en el centro, hablan tanto de dólares, de euros, de autos, claro, de primas, de pases, de años de contrato, y el juego pasa a un segundo, a veces tercer plano y a veces a quinto plano. Y la vergüenza deportiva es lo que finalmente, yo diría, marca la identidad particular de quienes se entran a una cancha. Sí, claro. Y esos dos jugadores la expresan en esa imagen. Es una muy linda imagen. Ojo, los dos ese día jugaron su último partido por la U. Se despidieron entre lágrimas salvando a la U del descenso. Exacto, y Sebastián Oria tuvo el talento de capturarlos en la cancha de Rancagua, mirando hacia dónde están mirando esos dos. Es decir, hay algo muy bello en esa imagen, que en el libro incluso está en blanco y negro, y que incluso diría se hace más hermosa aún en blanco y negro. ¿Tú buscaste al fotógrafo porque sabías que la imagen existía? ¿Cómo llegó la imagen? Alguien me comentó, es decir, vi esa foto en redes sociales. Ya. Y entonces busqué el crédito, y Cabigol, mi buen amigo Cabigol, Cristian Cavieres, que entonces era parte del equipo de deportes de ADN, me dijo: conozco a Sebastián, me dio el contacto, le escribí a Sebastián, le dije que quería comprarle algunas copias de esa foto para regalársela a mis hijos para la Navidad. Notable. Y el compadre se portó un 7, me las enmarcó, fui a una automotora donde trabajaba Sebastián, le compré las copias y fue el regalo de Navidad de ese año, lejos el más importante. Qué generoso él, además, un hombre que no se dedica a la fotografía, lo hace de manera... No, es fotógrafo. ¿Es fotógrafo profesional? Es fotógrafo, pasa que yo diría que fotógrafo de raza y tiene que ganarse la vida en otro oficio, pero es un fotógrafo de raza. Qué extraordinario. Lindo. Historia que está ahí detallada en el libro Ser de la U, que está estrenando Pancho Mat. Pancho, ¿salvarse del descenso se celebra igual que ganar un campeonato? Sí, se celebra de un modo extraño. Mira, es raro lo que pasó con el no descenso de la U. Había una parte mía, y eso es algo que el libro también explora, que no veía con malos ojos que la U descendiera. Quería que bajara, una parte de ti quería que bajara. Había una extraña pulsión hacia que coqueteaba con el fracaso. ¿Con el dolor? ¿Por qué? Sí. Porque estaba todo mal ahí. No era solo un problema deportivo en la cancha. Es decir, estaba todo haciéndose muy mal, y uno sentía que quizás, y es una cosa muy ilusa y muy romántica,
y de pronto infundada de que descendiendo se iban a ir todos los que estuvieran ahí orbitando a la U por un tema ajeno al deporte y ajeno al amor a la camiseta, en el fondo que estuvieran ahí por un negocio. Por el negocio. Y entonces nos íbamos a quedar los que realmente... Los de raza azul. Claro. Espérate, tú querías entonces el descenso como una especie de purga. Sí, ¿por qué no? Que se fueran los que no tenían nada que hacer allí o que no estuvieran allí inspirados por el amor a esa institución, a ese club. Ahora, alerta de spoiler. A partir de esto que estamos conversando, ¿qué es el proyecto ADN Azul? No, pero el proyecto ADN Azul era un proyecto loco que nunca se concretó. ¿Ya? De que en la radio, y esto se lo mencioné a Carlos Costa, director de la radio, conductor de Los Tenores, sí, que cuando la U descendiera, lo primero que había que hacer, anunciar al tiro y a la semana siguiente estar en el aire, era un programa que se llamara ADN Azul, donde íbamos a seguir a la U por los potreros, donde íbamos a conseguir un auto viejo con altoparlante como circo de pueblo. Íbamos a orbitar cuando fuéramos a provincias, a regiones, íbamos a estar todo ese día avisándole a la gente que la U se presentaba ese día a determinada hora en la cancha de esa ciudad. Y con Cabigol ya estábamos enganchadísimos, estábamos pensando en la pauta, en la estructura, en el armado. Listo. Junior Fernández dijo otra cosa. Junior Fernández dijo otra cosa. Lo que no estuvo del todo mal. Sí, para bien de los azules. Oye, Cuéntame, Pancho, un poquito respecto de esta pasión por la U. ¿Qué es lo que pasa en ti cuando el domingo, cualquier domingo, la U se sobrepone a Colo-Colo? Le gana a la Católica. Cuando la U triunfa, ¿qué es lo que pasa en tu cuerpo, en tu corazón? Me gustó el verbo que usaste, sobreponerse. Sí, es que eso es lo que pasa. Sí, un estado de sometimiento. Cuando somete a su rival. No, cuando la U ha estado sometida por Colo-Colo durante 23 años a no poder ganarle en su cancha, que es una cuestión completamente... Es una locura, claro. No, es un récord mundial, digamos, un récord mundial de fracaso en esa cancha. Por eso fue tan importante lo del 2024, porque independiente de cómo concluya este campeonato, ya los tenemos ahí respirando, ahí. Detrás Picalindo podría darse, pero de una manera maravillosa. Y puede ocurrir, claro. Perfectamente ocurrible. No solo matemáticamente hablando, sino que futbolísticamente también puede ocurrir. Sí, claro. Puede que no. Puede que se caigan en la última etapa. Pero fue hermoso lo del Monumental por lo mismo, ¿no? Porque ya el mito que se estaba alentando, esta maldición de no poder ganar en su cancha, esto de tener que llamar telefónicamente a Carlos Garrido en cada previa, ya Carlos Garrido envejeciendo. Yo me imaginaba a Carlos Garrido con 85 años y lo siguen llamando. Carlos, te llaman para que recuerdes ese gol en el Monumental, ¿te acuerdas? El 2001. Ahora van a llamar a Poblete durante 30 años. Vamos a ver cuánto tiempo pasa. Y van a llamar a Alan Saldivia para que diga, porque le pega un poco, ¿no es cierto? Sí. Rebota la pelota a algo y descoloca un poco a Brian Cortés. Todas esas cosas, pero a lo mejor no, a lo mejor se hace más frecuente. Pero mira, más allá de eso, esa rivalidad entre Colo-Colo y la U que están de ahora, que era la rivalidad que también hubo con la Católica, que es de otra época, ¿no? En la cancha, el clásico universitario en los 60, en los 70, era la gran rivalidad. Después se instaló Colo-Colo ahí en el horizonte y se empezó a hablar de superclásicos. Y si yo le pregunto a mis hijos, ellos identifican mucho más a Colo-Colo como el gran rival de la U, generacionalmente hablando, que la Católica. Sí. Pero la Católica, para los que somos un poco más viejos... es el rival. O es el otro gran rival de la U, así como en términos de animosidad. Sí. Hay cosas que uno ve en el fútbol y que son llamativas, particulares. En algunas partes se hace con más civilidad, en otras partes queda la escoba. Y son los banderazos. Y uno los asocia al estadio, a la cancha, pero no al lanzamiento de un libro. Cuando se lanza este libro, mira lo que pasó. Este fue en el otro libro. El primero. Yo soy de León, el primero, el 2013. Sí, ahí está Leonel. Bueno. ¡Ay, qué bonita! Mira qué lindo. No había visto nunca esa imagen. ¿En serio? No.
con Leonel lanzando el libro Yo soy de la U. Estaba tu viejo, ¿no? Estaba mi viejo ahí en primera fila, entre Leonel y el tanque Campo. Ahí estaba mi viejo en la primera fila del Teatro del Manuel de Sala, ¿Ya? en el aula magna del Manuel de Sala. Perfecto. Y por supuesto, cuando terminó la presentación, mucha gente se acercó a pedirle firma al tanque, a Leonel y a mi papá, porque suponían que era parte del Ballet Azul. Y mi viejo, ¿tú crees que los desmintió? Claro. No, se puso a firmar. Y porque decían, bueno, un viejo crack, no lo recuerdan. Claro, era el lateral. Claro, entonces cuando alguno empezó como a mirar y a preguntarle más de la cuenta, mi papá le dijo, no, si yo médico de cabecera del Zorro Álamo, parte del cuerpo médico del Ballet Azul, la sacó como doctor del equipo. Y la verdad que es un momento muy feliz, para mí un recuerdo imborrable por la presencia suya ahí en ese momento. Ahora lo recordábamos en la presentación de Ser de la U, en la misma aula magna, porque no estaba Leonel, porque no estaba el tanque y porque no estaba mi papá. Es decir, y sí estaba el Tincho Galvez, que estuvo el 2013 y también vino ahora. Y es un modo de también hablar del tiempo, ¿no? Qué bonito. Fue loco que no estuvieran ninguno de los tres, que en la pandemia el tanque y después Leonel se murieron y un poco antes mi papá. Grandes adiós. Ahora, hablando de Leonel, ¿por qué te gusta tanto esta imagen? Qué linda. Es linda. Es el papá. ¿Quiénes están ahí? Es el papá de Leonel, Juan, boxeador, entrenador de boxeo, abrochándole los zapatos a Leonel en el Estadio Independencia, antes de su debut con la camiseta de la U, el año 53, contra Everton. Espero no equivocarme en ninguno de los datos que te acabo de dar, Te los creo porque todo. de memoria no a veces se me... tiene 3 erratas el libro, ya he descubierto 3 erratas de Ser de la U. Sí, así que y me da mucha lata eso porque la memoria te trampea. Claro, sí. La memoria te trampea. ¿Y te persigue mucho? ¿Es como cuando la U pierde, no podés dormir? No, me exaspera. De hecho, uno de mis hijos, José, leyó el libro cuando ya estaba en imprenta, ya no había modo de echarlo atrás, ya las pruebas estaban corregidas, y él fue el primero en reclamarme por un nombre que está equivocado. Yo había puesto Luis Fernando Pinilla, a propósito de un jugador que no duró mucho en la U, era joven, prometía y no llegó. Y es Luis Felipe Pinilla. Y me decía, ¿pero cómo si es Luis Felipe? Claro. Tiene toda la razón. Después me quedé con la idea de un gol de Corujo en un clásico contra Colo-Colo, en una final de Copa Chile, y puse Temuco, quizás de nuevo, y es La Serena. Entonces alguien me recuerda, oye, es La Serena, no es Temuco. Temuco fue otra Copa Chile. Mira, está bien. Y así, entonces... Bueno, en fin. La construcción del recuerdo también es algo colectivo y uno puede... Está bien, y la memoria te trampea. Sí. Las trampas de la memoria. Las trampas de la memoria. Oye, Pancho, ¿alguien te ha dejado, a ver si te acuerdas de esto, te ha dejado un cheque en blanco en la librería, en Lolita? No todavía. ¿No todavía? No todavía. ¿No ha habido ningún otro Pancho Muat? ¿Por qué me estáis preguntando? ¿Usted no le quiere dejar cheque en blanco en la librería? En la librería TAC. Ahí en el, Sí, en po. el drugstore, ¿no? En Providencia. Sí, po. ¿Cómo era eso? Tú llegabas En Andrés de Fuensalía. Ahí está la gran librería TAC. TAC. De mi amigo Joan Usano. Es vasco, ¿no? Es catalán. Es catalán. Catalanísimo. Joan, claro. Y a Joan, esa era mi librería. Antes de que abriéramos Lolita, hasta el 2014, TAC fue mi librería. Y yo iba todas las semanas y me llevaba los libros y me anotaba. Joan. Perfecto, al libro. Y hacíamos arqueo cada medio año. Y entonces ahí yo le documentaba con cheques a Joan. ¿Cuánto te debo? 1.450.000 pesos. ¿En cuánto lo dividimos? ¿Te parecen 12 cheques? 12 cheques. Listo. Y entonces yo le pasaba los 12 cheques firmados. Perfecto. Firmados en blanco. Y él los llenaba. Y él los llenaba, los cruzaba y los depositaba con disciplina catalana todos los meses. Y ese lindo. gesto lo tuvimos hasta el final. Y ¿sabes qué? Es muy bonito porque abrimos Lolita en octubre del 2014. Sí. Y yo
tenía cheque hasta creo que fines del 2015 con Joan, es decir, ¿Le teniendo compráis la la librería competencia? abierta. No, ya le había dado, Claro. porque la última vez yo creo que le entregué 20 cheques. Ya. Es decir, Joan me dio un crédito, esto por supuesto se va a indignar cuando sepa esto, porque parece que no lo ha vuelto a repetir, nunca. No, pero sí es Hay verdad. clientes que le piden y dicen, No, pero es que es algo curioso, Sí, que se da infrecuente, claro. pero ¿sabes qué? Expresa algo que a mí me maravilla, que es la relación de confianza que puede Exacto. haber entre un cliente de una librería y un librero tan comprometido como Joan, digamos, Claro, ¿no es cierto? claro. Y eso no lo voy a olvidar nunca, Sí. y si me preguntan lo comento, porque habla muy bien de él. Sí, claro. Y habla muy bien de la relación y el vínculo que habíamos creado. Y nada, yo creo que ese tipo de vínculos, de relaciones, extraño que se den con mucho más frecuencia Totalmente. en el... O sea, ese vínculo no lo consigue una tarjeta de crédito con cuotas No. sin interés. Ahora, me dijiste octubre de 2014. Lolita entonces está cumpliendo 10 años. Estamos de aniversario. Tú eres así como eres de la U, aunque gane, eres librero, aunque vendas libros. O sea, aunque se venda un libro, hay que estar ahí. ¿Hay algo de rebeldía en tener una librería en tiempos digitales? Sí, hay algo de rebeldía. Yo creo que hay algo de resistencia, así Mira. como en el mejor de los sentidos, ¿no? Así como leer, en general el arte, yo lo voy a ampliar, es decir, los libros, la literatura, en relación con el mundo del arte en general, son un espacio de resistencia, son un espacio de reflexión, son un espacio de propiciar encuentros que si no fuera a través de mediados por esas obras de arte, Sí. en este caso libros, a veces no se producen. Encuentros que son importantes, necesarios, formadores. Entonces, claro, hubo un momento en que el libro de papel fue anunciado como que iba a desaparecer, que el mundo digital lo iba a canibalizar Sí. todo. Y aquí estamos, conviviendo las tabletas con el libro físico. Nosotros obviamente no vendemos dispositivos electrónicos ni libros digitales, no porque lo demonicemos, sino porque nuestro mundo crecimos, nos formamos y seguimos valorando mucho el libro de papel. Y por supuesto Lolita va a seguir siendo eso. Estoy pensando que, y pensando en tu obra, en tu pega diaria, ¿cierto? En la radio, en los talleres, lo que haces, tú estás en una cruzada más que de generar escritores, de generar lectores, ¿o no? Bueno, la palabra cruzada... Podríamos haberla omitido. La palabra cruzada me queda un poco excesiva. Esta es una intención, o ganas, motivo, proyecto. Sí, entiendo lo que me quieres decir. Pero eso hago el matiz porque no me representa tanto. No me siento siendo parte de una cruzada, simplemente soy uno más de muchos, de una minoría a lo mejor, tomada en su sentido más amplio, pero de muchos que sí valoramos profundamente la lectura como una actividad demasiado especial, significativa, recogida, silenciosa, pero también valoramos mucho cuando esa actividad solitaria y silenciosa se pone en común, se comparte. Y por eso el taller de lectura, para compartir esas lecturas y hacer que lo que uno leyó pase a ser una voz más de un coro, ¿no es cierto?, armado por muchas miradas, por muchas voluntades, por muchas biografías, por muchas historias. ¿Quién es el mismo en un grupo? Aquí mismo, en este estudio. Claro. Los músicos, cada uno de ellos, los camarógrafos, los asistentes, los productores, cada uno de ellos, tú eres una biografía, una historia. Llevas contigo en tu equipaje dolores, destellos, felicidades, experiencias, vacíos, aburrimientos, y todo eso nos conforma. Cuando leemos un libro, todo eso entra a jugar allí, ¿no es cierto? Hay una obra, está ahí el libro, pero el que lo completa, Claro. ¿quién es? El ¿Cómo? lector. Claro. Y ese es el que lo reescribe. Cuando eso además se comparte, te das cuenta que nadie leyó exactamente lo mismo. Exacto. Y es muy lindo eso. Y es muy lindo incluso modificarte, modificarnos, dejarnos tocar.
Sí. De eso se trata. Y ni hablar de la línea de tiempo. O sea, leerlo a los 15 años, a los 20 años, a los 30, a los 40. Es la misma persona, sigue, pasa a ser otra persona también. Absolutamente. Oye, me gustaría saber que nos cuentes la historia de cuando tu hija, que es profesora, llevó a sus estudiantes a tu librería. Muchos de ellos por primera vez entraban a una librería. ¿Cómo sabes tanto? Tengo un gran editor. Sí, eso ocurrió hace poco. Me escribió la Antonia y ella es profesora en un colegio en la comuna de San Joaquín. Lleva ya 2 años, profesora de estudiantes de enseñanza media, casi puros hombres tiene ahora en el curso del cual ella es profesora jefe, es de casi puros hombres. Antes había estado 2 años en otro colegio en San Bernardo. Profesora de raza, de vocación. Ella estudió literatura primero en la Chile y después sacó la pedagogía. Y claro, me dice, no, nunca me dijo que era primera vez que iban a ir a una librería, pero me dijo que tenían que hacer un trabajo y que los alumnos le habían pedido si podían ir a Lolita. Y entonces me dijo, dije, ya, encantado. Pusimos de acuerdo, hoy a las 5 de la tarde, y ella los llevó. Y los cabros estaban paseándose por los pasillos de la librería antes de que nos interrogaran sobre algunas materias que querían saber, cómo habíamos armado la librería, qué era lo que valorábamos de eso, etc. Y de repente la Antonia así se me acerca y me dice, pucha, estoy igual emocionado, conmovida, porque parece que, y no estoy seguro el caso si fue exactamente así, eran 3 muchachos, pero para alguno de ellos, o quizás para los 3, era primera vez que entraba a una librería de esa forma, al menos, sí, con ese nivel de atención y con toda la libertad del mundo para pasearse por los escaparates. Y claro, yo pienso que en parte lo que la Antonia estaba allí experienciando creo que tiene tanto que ver con lo que ella hace en el día a día. Yo me saco el sombrero por su gesto cotidiano, a veces muy cansador, de mucha energía que tiene que poner allí, pero en algo que a ella la alucina. A propósito de lo que tú decías al comienzo, de la pasión. Es que vivir sin amor y apasionamiento por aquello en lo que por aquello que decidas hacer, y aunque eso incluso vaya mutando y cambiando a lo largo de los años en tu vida, es algo que de verdad a lo mejor se transmite, a lo mejor ella ha recibido estímulos de muchos, no solo de parte nuestra, ¿no? De muchos que la han rodeado en ese sentido y en esa línea. Y por eso fue bonito ese encuentro, le pudimos incluso regalar algunos libros a ellos, después alguno me escribió algo por redes sociales. Qué bien. Y nada, siempre hay allí una oportunidad para una conversación que no sabe si después va a fluir o va a ocurrir, pero que si ocurre y fluye, es una de las alegrías de la vida más extraordinarias. Qué bien, muy bien. Cuando vienen nuestros invitados, hago un ejercicio muy profundo de revisión y me meto a Google y pongo su nombre. Mira, esto pasó. Mira las cosas con las que me encontré. Me gustaría preguntarte, Pancho, ¿qué es la serendipia? Se ríe. La serendipia es aquello que está ocurriendo aquí también. Es como ese hallazgo involuntario, inesperado, de algo que va a quedar en ti, vas a valorar, vas a considerarlo un hallazgo. Es decir, porque no todas las cosas que te pasan son hallazgos. Claro, exactamente. Entonces, para que permanezca, tiene que... Entonces, pero la serendipia tiene una particularidad, que no es algo que tú has estado buscando de manera así, claro, unidireccional, de manera clara. Por ejemplo... El azar es clave. El azar es clave. Meterse, por ejemplo, a cortar, es decir, ni siquiera a cortar, a alargar camino, a no acortar camino, irse por el lado, desviar la ruta preestablecida, no hacer necesariamente lo que el Waze te dice, eso, si vas caminando, Google Maps o vas en vehículo.
esa es la maravilla, por ejemplo, es la manera más linda de recorrer una librería, por ejemplo. Sí. No necesariamente ir por un objetivo preciso y conocido. ¿Ah? El camino es la meta, esa idea, ¿no? Es decir, y eso implica algo que veníamos conversando hace un rato y la serendipia lo tiene. Dejarte sorprender. No pensar que todo lo que vas a hacer es por un objetivo nítido, claro, preciso y conocido. Me gusta esa manera de mirar, me gusta esa manera de ver, me gusta esa manera de pensar y me gusta esa manera de desplazarme por el mundo con la serendipia ahí habitándote. Me encanta, muy bien. Lindo concepto, linda palabra. El siguiente personaje es alguien que debería hablar en tu funeral. Mira. Nivaldo Mocciati. Nivaldo Fabrizio Mocciati Olivieri. Olivieri, italianísimo. Italianísimo, compañero de universidad en periodismo en la Universidad Católica, compañero luego en APSI, compañero luego en El Mirador, en Televisión Nacional, las primeras temporadas estuve yo, él siguió después. Compañero incluso en la creación del departamento de prensa de Radio Bio Bio en Santiago. Mira. El año 97. Wow. Y hasta allí compañeros de trabajo y luego amigos de toda la vida. Padrino de mi hija mayor, de Antonia. Sí, señor. Y uno de los amigos más importantes por una particularidad, además. A ver, ¿cuál? Y es que no nos vemos tanto. ¿Ya? Nivaldo es muy ocupado. Sí. El trabajo de periodismo, ¿no es cierto?, de radiales es intenso, pero no necesitamos vernos tan seguido para siempre estar conectados, siempre estar cerca, siempre estar en sintonía. Un amigo entrañable, adorable. ¿Él sabe que tiene que hablar en tu funeral? Bueno, él no sabe primero si se va a morir después que yo o no. Sí, es verdad. Así que, pero no tiene idea, nunca hemos hablado esto. ¿Te preguntaría? ¿Sería uno de los oradores? No lo has pensado. ¿O sí lo has pensado? No lo he pensado, pero sí, puede ser orador o puede ser manillero. Ah, ¿también? Sí, tengo un amigo, Guillermo Elgueta, que siempre está pensando en los manilleros. Porque no son tantas las manillas. Sí, señor. Entonces, ¿quién va a ocupar las manillas? ¿Quién va a cargar ese peso? Puede ser manillero. Antes de que se haga humo, ¿quién va a cargar ese peso? Y sí, Nivaldo puede ser. Y sácame una duda, ¿tú renunciaste a la Bio Bio, no? Sí. Tú o sea, le renunciaste a los Mocciati. ¿Cómo se mantiene la amistad después de renunciarle a su papá? ¿No hay problema? No, cero. Cero. No, nada. Bien. No, yo no podía seguir ahí si el que estaba ahí fuera de Tiesto era yo. El problema era yo, así que... Pero esa claridad no la tienen todos. En general la gente cree que el problema es el resto. Estamos en una sociedad así. No, pero de hecho yo le renuncié a Nivaldo papá, ¿Ya? como a los 3 meses, porque ya me di cuenta que era un tipo de trabajo que yo no podía sobrellevar, un ritmo además frenético y esa idea de la noticia, Sí. del golpe, bueno, como es el periodismo radial puro, duro, Sí. de departamento de prensa, Sí. porque una cosa es un universo y ahí yo no tenía nada que hacer, yo iba yo me exigía una velocidad con la que estaba viviendo mal. Claro. No, chao. Y Nivaldo papá, de manera muy ceremoniosa, no me dejó renunciar. Me dijo, no, Pancho, no, bajo ningún punto de vista, no, por favor. Pero al mes siguiente le dije a Nivaldo, ahora es indeclinable. Y ahí fui donde su papá, ni siquiera sé si donde su papá en ese momento, donde tomaba, o no sé, no me acuerdo. Y le dije, no, ya, dejémoslo aquí. Y además, entre otras cosas, para preservar la amistad o para que no haya ningún incordio después o no pueda algún tema del trabajo perturbar una relación y un vínculo que no tenía por qué pasar por ahí. Bien. Así que de hecho, agradezco la experiencia. ¿Cómo fue emocionarse con un discurso de Julio Martínez, pero en cassette? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue eso? Si no me falla la memoria, eso fue en el Parrón. Ya. Cuando existía el Parrón. Perfecto, ahí en Providencia 12 y algo. Sí, ahí cerca de Manuel Montt. Sí. Y fue para la presentación de un libro de Edgardo Marín, si no me equivoco. Porque, a ver, en este tipo de actividades, presentaciones de libros,
premiaciones de deportistas a fin de año, cena del, no sé, el círculo de periodistas deportivos, lo que fuera, no se podía concluir sin el discurso final de Julito Martínez, Perfecto. JM. Perfecto. Que improvisaba y era una cosa... Como nadie, claro. Se ganó el premio de la Academia Chilena de la Lengua por el buen uso del lenguaje. Sí. Y ese discurso lo publicamos en la revista APSI, en la sección Creación. Es decir, publicábamos, no sé, un fragmento de una novela de Carlos Fuentes, poemas de Claudio Bertoni y el discurso de Julio Martínez. Título del discurso: La acelerada latencia de un corazón regocijado. Frase textual de JM hacia el final, cuando él está agradeciendo el premio, y dice: la acelerada latencia de un corazón regocijado. En el Parrón, en la presentación del libro de Ricardo Marín, no estaba JM. Había tomado vacaciones, había ido a Europa, solía ir a España año a año. Y entonces, ¿quién va a cerrar la presentación? Y en un momento Ricardo dice, bueno, y todos vimos una radio tipo Kioto, como la radio de Ricardo Claro. Sí, en el 92. caso Piñera, Evelyn Matei. Sí. Era una radio de ese tipo, así como antigua, caseta, así. Y de repente dijo, bueno, vamos a terminar ahora esta presentación con las palabras de JM. Y lo buscamos y apretó el botón de play. Y ahí estuvimos, los 50 que estábamos en el Parrón asistiendo a esa presentación, rodeando una radio que pudo haber sido Kioto, una Kioto como esa, como la de Ricardo. Claro. Y escuchando atentamente un discurso breve, esta vez de unos 5 minutos, Ya. y que nos hizo reír, nos emocionó, y por supuesto al final aplaudimos a la radio, digamos, todos los que estábamos rodeando. Y así cerró el acto, digamos, y fue, no sé, Julio Martinesco. Julio Martinesco, claro. Fue Julio Martinesco. Bueno, se dice que en la tele nada se improvisa, que el único que improvisaba verdaderamente y correctamente era don Julio Martínez. Y mucha gente quizás lo tiene en la retina por el discurso de la Teletón del 78, un canto a la vida, un canto al amor. Pero si usted quiere de verdad disfrutar, paladear, ¿cierto?, a Julio Martínez, denle una mirada a muchas de sus intervenciones, son todas improvisadas. Hay que meterse y es una locura. en YouTube, así, Sí. discursos de JM, Sí. comentarios de JM. El uso del lenguaje. Mis amigos de la Unión Española tienen grabado uno, Carlos Costa, así, Pato Hidalgo, cada 3 meses te lo mandan, te dice, acuérdate, Ojo. Santa Laura, no. Así como alguien especuló con la posibilidad de vender Santa Laura, no. No. Es decir, Listo. JM. Extraordinario. Oye, esta noche estamos con el gran Francisco Pancho Moat, nos trajo su libro nuevo, estamos repasando su historia, su carrera, conversando en un diálogo lleno de serendipia. Me encanta. Tengo la siguiente, otra imagen, mira. ¿Hablemos de la solcita? ¿Quién es la solcita? Qué linda esa foto, pero se metieron en... Somos terribles. Son verdaderos espías. Área chica. Área chica, esa es una foto privada. Pero privada en realidad entre comillas, porque creo que la subí al Instagram. Sí. Sí. Esa foto es de un cumpleaños más o menos reciente de la solcita abajo en eso, ¿cómo se llaman? Las terrazas del departamento donde vivimos, a una Perfecto. cuadra de la librería. Perfecto. Y fue una cita con amigas, Ya. solo amigas, del curso de mi hija menor, de la Agustina, es decir, de mamás, digamos, Sí, de ese apoderado, curso. claro. Y yo esa foto creo que la usé para escribirle un texto que era básicamente una declaración de amor. Mi amor. Y esa foto se la tomé yo, así que son como besando sutilmente a la cámara. Me encanta porque es una foto Muy cotidiana. muy cotidiana, de muchas parejas que pueden estar enamorados. Sí, exactamente, tal cual. Yo creo que ese es su contenido y ese es su continente también. Continente y contenido allí se empatan, se encuentran. Estamos exactamente celebrando 30 años de casados. Mira. Vivimos juntos hace casi 31. Tenemos 3 hijos, más mi hija mayor, que es del primer matrimonio, 4.
y nada, es Sí, tú eres un hombre... cómplice, socia, amiga. hartas cosas en una sola persona. Pareja, amor. Trabajamos juntos en la librería. Si pudieras describirla en un concepto, ¿cuál sería ese concepto? Belleza. Perfecto. Está perfecto. ¿Ella no es celosa de esta otra mujer? ¿De quién? Mira. Qué linda foto. Y fumando, ¿eh? Además. Esta es una de las poetas más extraordinarias de la historia de la literatura y del mundo y de la vida. La polaca Wisława Szymborska, premio Nobel de Literatura del 96. Cuando ella se ganó el Nobel, el 96, dijo que ganarse ese premio era un terremoto, un tsunami, una bomba atómica, que nada iba a ser igual y que tenía que preservarse. Y ella aceptó ir a la premiación, por supuesto, pero pidió, entre otras cosas, que la tenían que dejar fumar. Adentro, claro. Claro, que tenían que encontrar la forma en que ella pudiera fumar, salir a unos pasillos ahí en medio de los palacios, de los reyes y de eso, y ella fumar, que también tenía que tomarse un copetito, digamos, alguna vodka. ¿Qué es lo que te gusta de ella? Ella, bueno, primero... ¿De qué habla ella? Ella habla del asombro. Mucha de su poesía está muy conectada con el asombro, con maravillarse por todo aquello que está allí y no vemos. El arte como una detención, como un acto de detenerse, de una sensibilidad alucinante. El último libro suyo, Hasta aquí, concluye, se cierra con un poema que, si no me equivoco, se llama Un mapa. Ya. Si lo pueden rastrear por ahí, que habla como qué puede significar. Mira, inteligente, lúcida, sensible. Tiene un poema, de memoria no te lo puedo citar aquí, sobre Hitler. Ya. A propósito, imagínate la marca o la carga que puede significar para polaca, claro, la Segunda Guerra vivida de la manera como se vivió con el peso del nazismo, ¿no? Tan impresionante como imaginando cómo era Adolfito cuando niño, cuando guagua, cuando bebé, y en lo que se pudo convertir. Mira, mirada. Pero en unos pocos versos. Szymborska es con distancia. No, es que a mí no me gustan los rankings en literatura, pero es una poeta que va a vivir en todos quienes la lean, creo que eternamente. Es decir, yo me atrevería a decir de pocos escritores que pudieran tener esa capacidad, y creo que ella la tiene. Mira. Se condensa en su obra algo alucinante. A Pancho Mato, nuestro invitado, le fascina. ¿Ustedes la conocían? Si no la conocían, les queremos regalar lo siguiente, mira. Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża? Jak wygląda róża? Czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się, zła godzino, z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci, wpół objęci, spróbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie jak dwie krople czystej wody. Nada sucede dos veces, el poema de Wisława que les hemos presentado. Denle una mirada ahí en YouTube, estamos muy contentos de poder mostrarlo en televisión. Primera vez que veo en televisión, en un programa
de esta naturaleza, no entre comillas especializado, ¿Sí? que se muestra a Szymborska leyendo íntegro un poema que además es un poema que es muy bonito para expresarla. Felicitaciones por eso, a ti, al equipo, porque poner a Szymborska en circulación es un acto de resistencia, pero al mismo tiempo un acto de poesía profundo. Sí, claro. Gracias, Pancho. Gracias a ti por venir. Última imagen, mira. Ese, The First Ñuñoíno. 1990. Los lentes, Carey, el lente Carey. El lente Carey. 1991 o 2. Sí. El Mirador, TVN. Ese era el catalejo de Moat, ¿no? Sí. ¿De qué nos hablaba esa sección? ¿Qué recuerdos tienes? Esa sección es la sección con la que terminaba el programa. Ya. Era una especie de noticiario de la semana, una crónica. El primer año sin imágenes de... Es decir, el primer año era casi yo no aparecía, era una voz en off, Ya. donde se editaban imágenes y yo daba cuenta como de, con ironía o con intento de hacer un poco de humor, de sátira, sobre todo de la política de entonces. Y en la segunda temporada ya aparecí más en pantalla con las mismas imágenes editándose y cerraba yo arrojándole un huevo como al personaje de la semana a quien quisiera, así como mandarle un huevito, un huevazo. Bien. Y ahí había huevos duros, huevos revueltos, huevos fritos, huevos de codorniz. Y eso empezó a generar un incordio con las autoridades del canal. Mira. Estaba recién Sí, volviendo claro, la democracia. Entonces había mucho temor, mucho miedo. Pinochet seguía siendo comandante en jefe del ejército. Entonces era un país muy raro. Es decir, el dictador, digamos, de 15 años era el comandante en jefe del ejército. Es decir, es una locura, ¿no? Pero bueno, la negociación, la transición, etc. Y entonces las autoridades se empezaron a complicar con los huevos. ¿A quién se lo van a tirar la próxima semana? ¿A quién viene el huevo? Pero fue un espacio que a mí me gustó mucho hacerlo. El Pato Bañado y el equipo en general lo disfrutaban muchísimo. Gaby Tesmer, la directora, extraordinaria, también. Pero bueno, fueron 2 años bellos, intensos. Me permitieron conocer por dentro el mundo de la televisión y después... Gracias. No, y después sí irme, porque no era un espacio tampoco que me resultaba tan natural, en circunstancia de que el programa sí lo incluyo, lo incorporo como una parte súper bonita de mi biografía. Me alegro. Pancho, el tiempo vuela en televisión. Aquí tenemos siempre tiempo, pero la verdad es que uno querría más. Antes de irte, ¿qué le dirías a los futuros periodistas, a quienes están en la universidad estudiando periodismo, en una carrera que, como teatro y como muchas otras, está complicada? A ver, no quiero parecer así como pontificando, ni dándoles recetas. Yo solo quizás invitarlos a que reflexionen sobre el espíritu o que se pregunten por qué. ¿Por qué llegaron a estudiar periodismo? Y que si llegaron a estudiar periodismo no para montar un negocio, sino que llegaron a estudiar periodismo porque de verdad sentían una curiosidad muy grande por tratar de entender y descifrar el mundo de hoy y contarlo, entonces no se olviden o incorporen el espíritu humanista que siempre debe acompañar el ejercicio de ese oficio desde mi modesto punto de vista. Porque si eso se conserva o se preserva o se defiende, hay más posibilidades de que el periodismo que se haga esté inspirado por razones, ya no digo ni siquiera nobles, pero por razones humanistas y justifica más su existencia. Que no se entreguen, que peleen, que resistan, que se defiendan del abuso, que discutan a sus jefaturas y a sus editores que les imponen a veces miradas o puntos de vista que no son los suyos y que ellos tampoco han descubierto en su investigación, que defiendan la independencia de pensamiento y la libertad para salir a mirar y a contar
con los ojos que tienen y con la sensibilidad que la vida les ha entregado, y que ojalá se organicen comunitariamente y colectivamente, porque cuando están solos, cuando están aislados y cuando han sido de alguna manera, ¿no es cierto?, fragmentados, es mucho más fácil someterlos y que en el fondo no puedan verdaderamente ejercer a lo mejor esa vocación por la cual llegaron a vivir ese oficio. Qué gran invitado. Pancho Muat, Ser de la U, es lo último, es su libro, lo tengo aquí. Ser de la U. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Búsquenlo, cómprenlo, regálenlo. Es mucho más que un libro de un hincha. Es un libro de la vida. Va más allá de los colores. Ha sido un placer tenerte con nosotros, de verdad, un lujo. Gracias. No, gracias a ti, Eduardo. De verdad, un privilegio haber visto a la Wisława en pantalla y sobre todo por la conversación que sostuvimos. Me encantó. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Cuando quieras, esta es tu casa. Que viva la pasión. Hacemos un corte, regresamos de inmediato. A todo va a estar bien. Ya regresamos.